Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo buscando a Dios y al mismo tiempo ha temido al abismo por miedo al diablo. Las religiones, los mitos y las leyendas han intentado explicar su existencia, pero ¿y qué tal si todo esto no fuera una lucha externa, sino un conflicto interno que vive dentro de cada uno de nosotros? Y si Dios y el diablo no fueran seres lejanos, sino dos fuerzas opuestas que residen en nuestra propia psiquis. Hoy intentaremos responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha sentido que en su interior existe una tensión entre la luz y la oscuridad. En la antigua Persia, el sabio Zaratustra o Zoroastro habló de una dualidad cósmica entre Ahura Mazda, el principio de la luz y la sabiduría, y Ahriman, el espíritu de las tinieblas y el caos. Para los persas, ambos vivían en permanente lucha dentro del mundo y del alma humana. En Egipto se enseñaba que el alma debía pasar por el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto se pesaba frente a la pluma de Mat, símbolo de la verdad. Allí no se hablaba de un castigo eterno, sino del equilibrio entre la conciencia pura y las fuerzas desordenadas del alma. Los griegos interpretaron esta dualidad a través del alma racional y la irracional. Platón decía que el alma era un carro tirado por dos caballos, uno blanco que representaba la nobleza del espíritu y otro oscuro que simbolizaba los instintos. Solo el auriga, es decir, la conciencia, podía guiarlos en equilibrio. Más tarde, con el surgimiento del cristianismo, la figura de Dios se asoció al bien absoluto, al amor y a la creación, mientras que el diablo se convirtió en el símbolo del mal, la tentación y la rebelión contra la divinidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta visión se volvió literal, olvidando que los antiguos iniciados hablaban de símbolos internos y no de personajes exteriores. Con el concepto de la psicología moderna, el concepto de Dios se ha ido transformando poco a poco. Descartes habló de la perfección divina como fundamento del pensamiento. Kant consideró a Dios como una necesidad moral, una idea que orienta al ser humano hacia el bien. Nietzsche, por el contrario, proclamó la muerte de Dios, refiriéndose al abandono espiritual del mundo moderno, que había perdido el sentido de lo sagrado. En la psicología profunda, Carl Jung explicó que el diablo representa nuestra sombra, los aspectos reprimidos y no reconocidos de nuestra propia mente. En sus palabras, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Así el concepto de Dios y el diablo empezó a regresar al interior del ser humano y dentro de su propia psiquis. La Gnosis enseña que hay que dejar de mirar hacia afuera. Las estrellas, el macrocosmos, el Génesis bíblico son batallas de ángeles y demonios dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, Dios como el diablo habitan dentro del mismo ser humano como dos fuerzas en constante pugna. Una de ellas, la luz de la propia conciencia, y la otra, la oscuridad del ego. Dios en nosotros es el ser, el íntimo, el espíritu. El diablo es el reflejo negativo del ser, la sombra del yo psicológico que nos domina. Según dijo el maestro Samael Aumbeor, el diablo no es un ser con cuernos y fuego, sino la sumatoria de nuestros defectos psicológicos, nuestros egos y pasiones inferiores. Cuando la ira domina nuestro corazón, cuando la envidia nos guía, cuando la lujuria o la codicia gobiernan nuestras decisiones, allí se manifiesta el diablo dentro de nosotros. Por eso, el campo de batalla entre el cielo y el infierno no está en el cosmos, sino en el interior del hombre, más específicamente en la psiquis de este. Por eso la humanidad debe hacerse responsable de todo el mal que ha generado. La humanidad debe dejar de echarle la culpa a entidades externas del propio mal que éste mismo ha creado, pues es la misma humanidad la que mata, roba, adultera, miente, hace guerras, tortura a otros y sobre todo destruye su entorno y a sí mismo. Así que lleva consigo al diablo. En sí este se puede simplificar en errores, debilidades, egoísmos, deseos, pasiones que no edifican, sino que destruyen. Dios en nosotros es el ser, el íntimo, el espíritu. El diablo es el reflejo negativo del ser, la sombra del yo psicológico que nos domina. Samael Aumbeor.
Desde la ciencia gnóstica comprendemos que Dios no ha sido una figura externa, sino una realidad interior, una energía de orden, amor y sabiduría que existe en las profundidades de nuestra conciencia. Dios se manifiesta en nosotros cuando actuamos con comprensión, altruismo y serenidad. Cada vez que somos justos, compasivos, veraces o conscientes de nuestras acciones, Dios se expresa a través de nuestra propia alma. Si el ego representa el yo fragmentado, caótico y animal que todos cargamos en la psiquis, la conciencia representa lo contrario, la unidad, la luz, el orden y la inteligencia esencial del ser. En la tradición gnóstica, esta conciencia profunda es lo que la humanidad antigua llamó Dios, íntimo, Padre interno, chispa divina o simplemente la esencia. La palabra conciencia viene del latín consciere, saber con, saber juntos, y señala una función superior que no pertenece al ego ni a los instintos, sino a la parte divina del ser humano. No nace del pensamiento, ni de la memoria, ni de las comparaciones duales que usa el intelecto. Es una luz que observa sin juzgar, que comprende sin discutir, que intuye sin la necesidad de razonamientos. Es una presencia lúcida, silenciosa y eterna dentro de cada uno de nosotros. El trabajo interior es hacer conciencia de que llevamos con nosotros mismos aquello que personifica al mal en el mundo, al caos, el sufrimiento, al prójimo y a nosotros mismos. Es por eso que la mayoría de las religiones, tradiciones y prácticas espirituales llevan al ser humano a desarrollar el dominio de la mente, de sus emociones, de su cuerpo, teniendo una recta conducta, tratando de desarrollar virtudes. Pero lamentablemente se ha tratado de reprimir al ego y nada más, sin comprenderlo, sin eliminarlo en lo profundo de nuestra propia psiquis. La gente se ha vuelto descreída, se ha puesto a seguir sus instintos, sus impulsos, alejándose de las costumbres más elevadas, viviendo simplemente por vivir, aburridas de la monotonía, abrazando sus creencias, que los puede llevar a fanatismos incluso fuera de la lógica y congruencia. El trabajo esotérico gnóstico nos invita a realizar una autoobservación interior, introspección psicológica, para así producir dentro de nosotros mismos nuestro autoconocimiento o autognosis. Se manifiesta dentro de nosotros mismos por impulsos, reacciones y deseos contradictorios. La conciencia se mueve dentro de nosotros mismos por comprensión profunda, no racionaliza, entiende. Esa atención despierta. Nuestra conciencia, que es virtud de nuestro ser, percibe lo que es sin filtro ni interpretación. Intuición, ética natural, no necesita normas externas, sabe espontáneamente qué es correcto. Amor y compasión desinteresada, no busca recompensa, no exige nada, simplemente irradia. Silencio interior, no reacciona, observa, no divide, integra. El ego es multiplicidad, la conciencia es unidad. El ego divide al ser humano por dentro, la conciencia lo unifica y lo conduce hacia la plenitud. Dios como la fuerza moral, intuitiva y luminosa dentro del ser humano. Dios está en el interior, es una presencia íntima que siempre ha estado ahí, la parte más elevada de nuestra alma. Esa luz es la que nos permite sentir culpa cuando dañamos, amor cuando ayudamos, claridad cuando entendemos algo profundo. No es un personaje ni un símbolo, es una función viva, una energía consciente dentro de nosotros que permanece aunque no la escuchemos. Mientras el ego impulsa hacia la ira, la conciencia inspira serenidad. Mientras el ego alimenta la codicia, la conciencia inspira generosidad. Mientras el ego encadena al miedo, la conciencia libera con sabiduría. Mientras el ego oscurece, la conciencia ilumina. Por eso, en términos gnósticos, cuando hablamos de Dios, no hablamos de un ser en el cielo, sino de la chispa divina que habita en la psiquis profunda, la verdadera identidad del ser humano antes de las deformaciones del ego. El trabajo interior, despertar y encarnar al ser. Así como el trabajo gnóstico consiste en comprender y eliminar el ego, también consiste en desarrollar y encarnar la conciencia.
lo cual es un proceso activo, voluntario y profundamente espiritual. El despertar de la conciencia implica vivir desde la comprensión y no desde la reacción, cultivar virtudes, paciencia, ternura, honestidad, templanza, voluntad, escuchar la intuición profunda, el susurro del ser, cada agregado psicológico que se comprende y se disuelve, libera una porción de conciencia y así luz interior. Esta luz es Dios manifestándose en el ser humano, ordenando, guiando, inspirando, transformando. Allí donde el ego genera caos, la conciencia genera armonía. Allí donde el ego siembra dolor, la conciencia siembra vida. Allí donde el ego conduce a la inconsciencia, la conciencia conduce al despertar. En síntesis, el ego es el Satán interior, multiplicidad, ceguera, impulso y sufrimiento. La conciencia es Dios interior, unidad, claridad, luz y libertad. Ambos habitan en nosotros. Dios y el diablo existen, pero no como la religión tradicional nos enseña, sino como principios vivos dentro de nuestra alma. Dios es la voz de la conciencia, la sabiduría, el amor y la pureza del ser. El diablo es la sombra, la inconsciencia, el ego que nos separa de lo divino. Ambos son parte del proceso evolutivo del alma, porque solo conociendo la oscuridad podemos buscar la luz. El verdadero infierno no está bajo la tierra, sino dentro de nosotros, cuando vivimos dominados por la ira, la envidia, la codicia, etc. El verdadero cielo nace cuando aprendemos a actuar con conciencia, amor y comprensión. Como decía el maestro Samael Aun Weor, Dios resplandece en la conciencia despierta, el diablo gobierna en la conciencia dormida. Despertar, entonces, es reconocer estas dos fuerzas en nosotros y elegir conscientemente servir a la luz del ser. Porque solo así descubriremos que Dios no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Busca estos temas y prácticas en nuestros cursos presenciales de Gnosis, Ciencia y Cultura hacia la búsqueda del ser. Hay un centro gnóstico en tu ciudad.